Buenas a todos, bienvenidos otra semana más a Con las manos en la mesa. Yo soy Sergio y esta semana os traigo el juego San Juan, el hermano pequeño de Puerto Rico. Un juego donde encargaremos a constructores en esa misma ciudad, en Puerto Rico, y trataremos de conseguir los máximos puntos de victoria para poder ganar a nuestros oponentes. Recordaros que si os gustan los vídeos, solo tenéis que dar a suscribiros para que os salten las alertas todas las semanas. Cada vez que sale un juego nuevo, estaréis apoyando muchísimo al canal, ayudaréis a crecer y a que cada vez el contenido pueda ser mucho mejor. También podréis seguirme en las redes sociales, Instagram y Twitter, donde de vez en cuando voy colgando también algunas de las cositas relacionadas con el canal. Así que no os entretengo más y vamos con la ficha del juego. Y lo veía en Vega Baja, que goce. Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, está presente. Aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza. A la hora de jugar a San Juan tenemos que tener en cuenta los elementos que tenemos en la partida. No solo dispondremos de las cartas que nos irán dando las construcciones o los puntos de victoria al final de partida, sino que también tendremos las diferentes acciones que iremos escogiendo en cada una de las rondas. El objetivo del juego en San Juan será ir realizando construcciones de los diferentes edificios que tenemos a lo largo de la partida. Para poder realizar esas construcciones y poder ir obteniendo los puntos y los beneficios que nos ofrecen cada uno de los edificios, iremos jugando acciones con los diferentes personajes que disponemos. Y luego tendríamos la ficha de jugador inicial, que sería el gobernador. Este tratará de ir recordando y comprobando que todos los jugadores van cumpliendo unos requisitos al principio de cada ronda. Al principio de la partida, a cada jugador le entregaremos una añelería y 4 cartas boca abajo que van a formar la mano de ese jugador. El tamaño máximo de cartas en la mano de un jugador va a ser siempre de 7 cartas, a menos que alguna carta nos indique lo contrario. Y ahora, antes de ver las diferentes acciones que nos ofrece el juego, explicaremos un poquito en detenimiento cómo funcionan cada uno de los tipos de cartas, ya que esto es muy importante para la puntuación final, ya que si nos fijamos en la hoja de puntuación, vamos a conseguir puntos, no solo por los edificios, sino por una carta especial llamada capilla y los edificios de rango 6, aparte también del palacio. Todas estas cartas las vamos a analizar ahora un poquito más en profundidad para poder comprender mejor cómo funciona y se desarrolla la partida. Como os decía, vamos a empezar por los edificios de coste 6. Estos edificios suelen tener asociado unas puntuaciones en base a unos objetivos que podemos conseguir a lo largo de la partida. En el caso de la cofradía, nos va a dar 2 puntos de victoria adicionales por cada uno de los edificios de producción que dispongamos. Los edificios de producción son estos 5 que vemos aquí enfrente, que sería la añilería, el molino de azúcar, el secadero de tabaco, el tostadero de café y la fundición de plata. Estos edificios de producción también a su vez nos irán dando los puntos de victoria indicados aquí debajo, además de las acciones que cada uno de ellos nos va a ir ofreciendo, que explicaré luego en la partida. Con la carta de ayuntamiento conseguiremos un punto de victoria adicional al final de partida por cada una de las construcciones violeta que dispongamos. Las construcciones violeta pueden ir del 1 al 5 y además nos darán puntos de victoria que los veremos también aquí debajo y las diferentes habilidades que tiene cada uno de ellos. Estos suelen ser los edificios más comunes que nos vamos a encontrar a lo largo de la partida. El arco de triunfo, por ejemplo, nos dará puntos en función de los diferentes monumentos que tengamos. Las cartas de monumento veremos que no tienen ninguna habilidad y que en su nombre se especifica la palabra monumento. Normalmente estas cartas, al no tener habilidades, nos suelen dar puntos de victoria mucho más altos. Y el arco del triunfo, al final de la partida, nos dará 4, 6 u 8 puntos en función de si tenemos 1, 2 o 3 monumentos. La capilla, por ejemplo, tiene una habilidad especial en la que en cada ronda el propietario de la misma podrá ir colocando cartas debajo. De esta manera, todas estas cartas que vamos a ir colocando sumarán un punto al final de la partida. Aparte de que por sí misma la capilla nos da también 2 puntos. ¿Por qué también tenemos aquí la ficha de gobernador? Porque el gobernador siempre se encargará de recordar al jugador o jugadores que tengan la capilla que deben de colocar la carta si quieren. Por último, la carta de palacio nos va a dar puntos una vez que hayamos realizado el recuento final, ya que este nos dará un punto adicional por cada 4 puntos que hayamos conseguido al final de partida. Una vez que hemos visto unas pequeñas pinceladas de los diferentes tipos de edificios que tenemos y
y las puntuaciones que nos pueden ofrecer a lo largo y al final de la partida, vamos a ver un poco cómo se desarrolla la ronda de juego. Comenzando por el jugador inicial, que tendrá la ficha de gobernador, este escogerá a un personaje y lo pondrá frente a sí. El siguiente jugador, en sentido de las agujas del reloj, o sea, el que se sienta a la izquierda del jugador inicial, hará lo propio y cogerá otra ficha de personaje. Y así hasta que todos los jugadores hayan cogido su ficha de personaje. Estos personajes nos van a permitir realizar una acción que será común para todos los jugadores y un privilegio que solo ejecutará el propietario de cada uno de los diferentes personajes que tenemos en la partida. Vamos a ver ahora cada una de las acciones que nos ofrecen los diferentes tipos de personajes. Vamos a empezar hablando del constructor. El constructor nos va a permitir poder construir cualquiera de las cartas que tengamos disponibles en nuestra mano. Recordad que la mano es secreta y no la puede ver ninguno de los otros jugadores. En este caso, la acción de constructor permite que todos los jugadores puedan realizar una construcción pagando el coste que vemos aquí arriba en la carta. Lo que sucede es que el jugador que tenga el personaje del constructor pagará una carta menos para poder realizar esa construcción. Por ejemplo, si yo quisiese construir el ayuntamiento, normalmente me costaría 6 cartas, o eso es lo que le costaría a cualquier otro jugador que no tenga el constructor. Yo, siendo el constructor, pagaría una carta menos. Por lo tanto, como tengo 6 cartas en la mano, en total, podría construir el ayuntamiento con un descuento de una carta. Por lo tanto, por ejemplo, 5 cartas. Estas cartas se irían directamente al descarte. Y esta carta que acabo de construir la pondría frente a mí y tendría ya activo los beneficios o habilidades que tuviese esta carta, ya sean durante la partida o, en el caso de esta, sería para el final del juego. O, por ejemplo, también podría utilizar esta habilidad del constructor para poder construir esta carta de coste 1 de forma gratuita. Como me reduce el coste en una carta, no tendría que pagarla y la podría construir sin tener que descartar ninguna carta de mi mano. La acción de capataz lo que nos va a permitir es poder producir una mercancía en cualquiera de nuestros edificios de producción. Recordad que los edificios de producción que vamos a tener disponibles en el juego va a ser la añilería, el molino de azúcar, el secadero de tabaco, el tostadero de café y la fundición de plata. Esto de arriba serían, recordad, los costes de construcción y aquí debajo tendríamos los puntos de victoria que nos ofrece al final de la partida. Cuando se activa la habilidad de capataz, cualquier jugador que disponga de una carta de edificio de producción cogerá una carta de encima del mazo de robo y la colocará encima de la carta de producción que haya elegido o la que disponga. En este caso, el jugador que disponga de la acción de capataz lo que podrá es producir una mercancía adicional. Recordad que cada uno de los edificios de producción solo pueden producir una mercancía cada vez que se activa la acción de capataz. Esto lo que va a representar es que tenemos un recurso del cual nos produce este edificio, ya que toda carta boca abajo nos va a servir como monedas a la hora de pagar, por ejemplo, para las construcciones, o nos servirá como cualquiera de los productos que produzcan estos edificios. La acción de mercader lo que nos va a permitir es poder vender las mercancías que hayamos ido produciendo anteriormente en cada uno de nuestros edificios. Recordad que lo máximo que podemos tener es una mercancía en cada uno de los edificios de producción. Cuando se activa esta acción, cada jugador puede vender una mercancía de uno de sus edificios, a excepción del jugador que tenga el mercader, que este podrá vender una mercancía adicional si la tuviese. En este caso, este jugador revelaría una ficha de precio y aquí nos va a indicar cuál es el precio al cual se van a vender cada una de las mercancías. Vemos que la última es la más cara, que se canjearía a una carta por 3 que robaríamos nuevas. En este caso tenemos que el negro y el marrón, que son dos edificios que tenemos aquí, nos ofrecen 2 mercancías por cada una que nosotros vendamos. Pues lo que haríamos es muy simple, simplemente cogeríamos esas cartas que se irían al mazo de descartes y seguidamente robaríamos en este caso 2 cartas por cada carta que hemos vendido. Recordad que cada carta que tengamos boca abajo y que desechemos no la tenemos que mirar, sino que se irán siempre en secreto a la pila de descarte, y también cuando las robemos irán directamente a nuestra mano y ningún otro jugador podrá ver cuáles son las cartas que tenemos. Una vez que hemos finalizado la acción del mercader, se guardaría nuevamente esta ficha abajo del todo para que en la siguiente ronda vuelva a salir una ficha nueva. Como podéis ver, disponemos de 5 fichas con diferentes precios.
Por lo tanto, tendremos que estar muy al tanto cada vez que se realicen estas acciones. A continuación vamos a ver la ficha de alcalde. La ficha de alcalde nos va a permitir que todos los jugadores puedan mirar 2 cartas de encima del mazo de robo y quedarse con una de ellas. El jugador que disponga de la ficha de alcalde, en vez de elegir entre 2 cartas, elegirá entre 5 cartas, ya que puede robar 3 cartas adicionales. Por lo tanto, un jugador normal miraría las 2 primeras cartas y se quedaría con una de ellas, la otra iría al descarte, y en el caso del alcalde, este robaría 5 cartas y de estas se quedaría con una y el resto irían al descarte. Recordad que el primer jugador en realizar esta acción de robo siempre será el jugador que tenga el alcalde y le seguirán todos los jugadores en orden de sentido horario. El buscador de oro es el único personaje que no tiene ninguna acción en común para ningún jugador, así que el jugador que haya escogido el buscador de oro, al activarlo, será el único que podrá realizar su privilegio, que será robar directamente una carta de encima del mazo hacia su mano. Como podéis ver, en este juego es muy importante ir robando cartas, ya que va a ser el motor que nos va a dar la opción de poder construir mejores edificios o los que más nos interesen, ya que estas cartas nos servirán tanto para conseguir recursos como para poder realizar las construcciones, todo lo que hemos ido viendo con las diferentes acciones que nos ofrecen los diferentes tipos de personajes. Una vez que se han realizado todas las acciones de todos los personajes, se devuelven las fichas al centro. La ficha de gobernador se le pasa al jugador a la izquierda del jugador que lo había sido anteriormente. Este deberá de recordar a todos los jugadores antes de comenzar la nueva ronda que activen la capilla, que comprueben el límite de cartas en la mano, que recordad que lo máximo son 7 a menos que alguna de las cartas nos diga lo contrario, y a partir de ese momento empezaría una nueva ronda. Ahora bien, en el momento en el que algún jugador haya construido 12 edificios, se acabaría automáticamente la partida. No se jugaría ni una sola ronda más, ni un solo turno más. Acaba inmediatamente. En ese momento, todos los jugadores sumarán los puntos que les indiquen sus edificios y los que les ofrezcan las habilidades de cada uno de los edificios. Se irá anotando en esta hoja de puntuación y realizaremos el sumatorio total. El jugador que haya obtenido más puntos de victoria sería el ganador de la partida. En caso de empate de puntos, ganaría el jugador que más cartas le quedasen en su mano o debajo de alguno de los edificios de producción que disponga. En el hipotético caso de que también hubiese jugadores que empatasen en el número de cartas que les quedasen en las manos o debajo de los edificios, todos ellos compartirían la victoria.